Buen día. En un video anterior hablamos de uno de los métodos que tenemos para hacer la propagación de error. Cuando o mostramos, nosotros hacemos una medición y sabemos que cada uno de los valores medidos va a tener una incertidumbre, un error asociado al instrumento utilizado. Ya vimos el primer método haciendo uso del cálculo diferencial. Ahora vamos a mirar qué pasa si nosotros tenemos en cuenta la teoría fundamental del error. Vamos a notar que evidentemente el resultado a lo que llegamos es exactamente el mismo y que ya es decisión de cada uno de nosotros usar un método u otro dependiendo de los cálculos que vayamos a realizar. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de teoría fundamental del error, vamos a tener presente que implica que cuando nosotros hicimos nuestras mediciones o nuestros cálculos, dado que ellos tienen una incertidumbre asociada, voy a hacer aquí nuevamente rápidamente nuestro triángulo. Este triángulo era el triángulo H y B. ¿Listo? Nuestro triángulo original. Pero si nosotros teníamos en cuenta, lo voy a hacer aquí un poquito más grande, podíamos tener un triángulo cuando nosotros teníamos delta H y delta B más el delta H más el delta B, de modo que, perdón, digamos que este llegaba hasta acá y este dijimos llega hasta acá. De modo que cuando nosotros hacemos el cálculo con el intervalo mayor, o sea, con más H y más B, noten que voy a tener un triángulo más grande. Entonces uno dirá, pues obvio. Cuando utilizamos acá nuestro intervalo con el extremo menor, digamos que llegáramos hasta acá y en este caso hasta acá, por citar un ejemplo, pues nosotros vamos a tener en este caso, ¿verdad? Un triángulo más pequeño. O sea que esta área, en este caso estamos trabajándolo sobre un área, pero pues aplica para cualquiera de los cálculos que estemos realizando, esta área tendría un valor máximo que correspondería al triángulo que está en rojo. Valor máximo y este triángulo máximo, ¿cierto? Con el mayor área, lo calculamos cogiendo H máxima, el mayor valor para H, ¿verdad? Y también con el mayor valor, en este caso, para la base y B máxima. Pero en contraste también tenemos un valor mínimo de ese triángulo, ¿cierto? El valor mínimo sería cuando nosotros trabajamos con los valores de altura y base mínimos. O sea que voy a tener un valor máximo para el área, pero también voy a tener un valor mínimo. ¿Y por qué? Porque repito, cuando nosotros hicimos aquí los cálculos, si este es B, ¿cierto? Recuerden que al hacer nosotros la medición estamos dando un intervalo y le estamos diciendo que el valor de esta base se encuentra en este intervalo. Por eso dijimos esto es B más o menos delta B. Y para la altura hicimos exactamente lo mismo. Nosotros lo que estamos expresando es un intervalo en el cual sabemos que se encuentra la medida, de modo que aquí tenemos H, que sería la altura más o menos un delta H. Por esa razón, debido a esta incertidumbre, podemos establecer que voy a tener un valor máximo para el área y un valor mínimo. De modo que cuando yo tengo un valor máximo y un valor mínimo, la teoría fundamental de error me dice lo siguiente, que el valor que yo voy a reportar, el valor medido, en este caso, pues sería igual al promedio, o sea, al valor medio entre ese valor máximo y el valor mínimo. O sea que en ese caso ese valor medio sería valor máximo menos el valor mínimo sobre 2. Y la incertidumbre que nosotros tengamos, aquí lo voy a colocar aquí sobre una línea recta para que lo visualicemos mejor. Entonces B,
voy a tener un valor mínimo, en este caso para el área, pero también voy a tener un valor máximo. Pero ¿cuál es el valor que yo reporto? El valor medio. Este sería mi B. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Que pues como es el valor medio, cada uno de los intervalos que está a la derecha y a la izquierda de B son iguales, ¿verdad? Entonces, este intervalo, este pedazo que yo tengo aquí, sería el error en ese valor. O sea, llamémoslo delta sub B. ¿Cómo lo podemos encontrar? En este caso, este ancho de este intervalo sería igual, en este caso, al valor máximo menos el valor mínimo sobre 2. De modo que, teniendo en cuenta eso, nosotros podríamos reportar este cálculo como el valor medio más o menos su error, en este caso su incertidumbre, o sea, B más o menos delta B. Ahora vamos a hacer esto con el triángulo que teníamos anteriormente. Entonces, para calcular en este caso, nosotros estamos calculando el área. Lo voy a escribir acá para que no me quite el espacio. Entonces, área dijimos es igual a un medio de la base por la altura. De hecho, perdónenme, lo corrijo, los trabajamos con una A minúscula inicialmente. Esta A va a tener un valor máximo que la vamos a obtener cuando calculemos un medio de V máximo por H máximo. Y vamos a tener esa área un valor mínimo cuando nosotros hagamos el cálculo con el valor de B mínimo y el valor de la altura mínima. Voy a tomar los mismos valores con los que trabajamos el caso anterior para que podamos comparar. En el caso anterior para nuestro triángulo dijimos que H es igual a 6.3 más o menos 0.1 centímetros. Eso quiere decir que H máxima, en este caso el valor de H máximo que nosotros podemos tener, va a ser cuando tomamos el intervalo con más, o sea 6.4 centímetros. Y el valor de H mínimo sería entonces con 6.2 centímetros. De igual forma, si nosotros lo miramos para el lado de la base, habíamos reportado que la medida de la base era 10.3 más o menos 0.1 centímetro. De modo que voy a tener un valor de B mínimo que va a ser igual a 10.2 centímetros, pero también voy a tener un valor de B máximo que va a ser igual a 10.4 centímetros. ¿No? Entonces, ¿cuánto nos queda si nosotros reemplazamos? ¿Cuánto nos va a quedar el valor de área máximo y de área mínimo en cada caso? Entonces, el valor máximo para el área sería en este caso un medio de B máximo, pero el B máximo nos dio 10.4 centímetros y H máximo nos dio 6.4. En este caso, al determinar ese valor para el área máxima, vamos a obtener, hagamos aquí nuestro cálculo, 0.5 por 10.4 por 6.4 nos da un valor de área máxima de 33.28 centímetros cuadrados. El valor del área mínima, entonces, similar, lo vamos a tomar un medio, entonces en este caso B mínimo, que es 10.2 centímetros, por la base H mínimo, que es 6.2 centímetros. Hacemos aquí nuestro producto nuevamente, 0.5 por 10.2 por 6.4
por 6.2 que dijimos entonces nuestra altura mínima, y esto nos da un valor mínimo para el área de 31.62 centímetros cuadrados. Teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar de la teoría fundamental del error, entonces, ¿cómo reportaríamos el valor de A? El valor medio entre el valor máximo y el valor mínimo. O sea, 33.28 más 31.62 sobre 2. Y aquí pues sabemos que estos tienen las mismas unidades, centímetros cuadrados. Entonces, de modo que al hacer nuestro cálculo, voy a tener que el valor medio es 32.45 centímetros. Y en este caso, ¿cuál es entonces la incertidumbre? O sea, el delta A. El error en esta medida entonces sería valor máximo menos el mínimo sobre 2, o sea, 33.28 menos 31.62 centímetros cuadrados sobre 2. En este caso, este cálculo nos da 0.83. Centímetros cuadrados. Igual que mencionamos anteriormente, entonces el área lo vamos a reportar como el valor medio, más o menos en este caso delta A. O sea, en este caso tendríamos 32.45 centímetros cuadrados más o menos 0.83 centímetros cuadrados. Como tienen las mismas unidades, puedo escribirlo de esta forma. Ahora, nuevamente debo tener en cuenta la cantidad de cifras significativas con las que reporto mi respuesta. Como mi cantidad, la que menos cifras significativas tiene es H, y H tiene 2 cifras significativas, voy a reportar el área con 2 cifras significativas. En este caso se reportaría el 32. Para que tenga sentido en ese caso, recuerden que la incertidumbre o el error debería caer sobre el 2. No tiene sentido que yo aquí ponga 0.83 porque estaría reportando un error sobre una cifra que no conozco. Entonces aquí yo puedo hacer, nuevamente hacemos aquí la aproximación y esto nos quedaría como 1. Igual, si yo no quiero perder información, ¿verdad? De hecho, esto lo puedo escribir mejor factorizando aquí las unidades porque ambos tienen la misma unidad, más o menos 1 centímetro cuadrado. Si no queremos perder información, entonces expresémoslo con el error relativo, que recordemos, entonces lo expresaríamos como en este caso como delta A sobre A y lo multiplico por 100 para expresar el error relativo porcentual. Nuevamente, si hacemos esto, aquí nos va a quedar 0.83 sobre 32.45. No le estoy escribiendo las unidades, que recuerden que ambos tienen las mismas unidades y al ser una razón, pues se va a simplificar. El error relativo es adimensional. En este caso, al hacer nuestro cálculo, pues 0.83 dividido 32.45 por 100, nuevamente nos está dando una incertidumbre del 2.6% si lo expresamos únicamente con 2 cifras. De modo que yo puedo expresar en este caso el área como 32 centímetros cuadrados más o menos el 2.6%. Y esta sería la forma en la que nosotros utilizaríamos el método fundamental de propagación de errores. Si nosotros comparamos con lo que ya habíamos obtenido en el método anterior,
podemos darnos cuenta que básicamente estamos expresando la misma cantidad. Acá, por cifras, al hacer el cálculo con la parte de derivadas, nos salió en el producto 32.445. En este caso nos salió 32.45. Allí nos está dando una cifra significativa de más. Pero noten que al tener en cuenta las cifras significativas de cada una de las cifras, pues se reduce exactamente a la misma expresión. Nuestro error relativo obtenido por el método fundamental o el error obtenido por el método con cálculo diferencial es exactamente el mismo. Quiere decir que yo puedo hacer mi propagación de errores haciendo uso del cálculo o por la teoría fundamental. Obviamente, entre más complejo sea la expresión, puede que la teoría fundamental se vuelva también un poquito más compleja porque debemos calcular el valor máximo y mínimo y pues no necesariamente siempre va a ser cuando los dos valores son máximos o los dos valores son mínimos. Depende de la expresión que nosotros vayamos a utilizar para hacer el cálculo de la cantidad o de la magnitud que nosotros pues estemos analizando en un caso dado. Que tengan un buen día.